Bendecidos en el nombre poderosísimo de Jesucristo. Te saluda tu amiga y hermana Marlene Arroyo desde Puerto Rico. Y hoy quiero compartir contigo una palabra que pueda provocar un aumento en tu fe, una palabra que te devuelva la esperanza. Porque ¿quién no ha pasado por un momento difícil en esta vida? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha pasado por un problema económico? ¿Quién no ha pasado por la pérdida de un ser querido o por la crisis de abandonar su país para tener que mudarse a otro lugar? Pues hoy quiero utilizar una persona, un personaje de las Sagradas Escrituras que vivió tantas vicisitudes, pero muy amada por el Dios Todopoderoso. Su nombre es María de Nazaret y es mi intención en los próximos minutos, a través de la vida de María de Nazaret, una mujer excepcional, una mujer escogida por el Padre Eterno para que el Hijo, para que el Verbo se tabernaculizara en su vientre y Jesús pudiera nacer para cumplir el plan de redención aquí en la tierra, para que Jesús pudiera salvarnos, libertarnos, sanarnos, prosperarnos, amada por Dios, escogida por el Eterno, pero que no quedó exenta de lágrimas, de dolor y de necesidades. Así que prepara tu corazón para recibir de parte de Dios estos próximos minutos. Hablemos un poco de la historia de María de Nazaret, hija de un israelita llamado Elí. Ella pertenecía a la tribu de Judá y esto es un dato sumamente interesante. La primera vez que se habla de ella en la palabra del Señor fue precisamente por un motivo sobrenatural, extraordinario. Y es que estando en Nazaret, de forma sorpresiva para ella, pero planificada por el Padre Eterno, se le aparece un ángel. Lo conocemos como el arcángel Gabriel, como un mensajero del Dios Todopoderoso. Y este ángel la saluda de la siguiente manera: buenos días, altamente favorecida. El Señor está contigo. Y ahora las Sagradas Escrituras nos explican que María, siendo tan joven, queda completamente desconcertada y no podía dejar de preguntarse: ¿qué tipo de saludo será este? Y el ángel le da una gran noticia. El ángel le anuncia que ella es la escogida para una misión única, extraordinaria, especial, trascendental: concebir y dar a luz y criar nada más y nada menos que al mismísimo Jesús, al mismísimo Verbo. Y esta historia usted la puede estudiar, aparece registrada en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 33. Desde luego que para una mujer tan joven esto implicaba una enorme responsabilidad. Ahora, ¿cómo reaccionó María de Nazaret ante tal noticia? Tal vez usted se preguntará que quién iba a creerle, quién le iba a creer que ella iba a estar embarazada, pero del Espíritu Santo. ¿Quién le iba a creer que ella no había fornicado ante una sociedad que está acostumbrada a verlo todo desde el plano terrenal, que está acostumbrada a racionalizarlo todo? ¿Sería capaz María de Nazaret de soportar la crítica, el señalamiento, la murmuración, la vergüenza pública? Porque un embarazo no se puede ocultar. Sin embargo, vamos a reconocer que esta jovencita llamada María aceptó la asignación divina, aceptó la encomienda. De hecho, no encontramos en la palabra del Señor que ella lo dude ni por un solo instante, sino que ella se sometió a la voluntad del Padre Eterno. Y esto nos da una evidencia, la evidencia de que esta muchacha tenía una fe sólida y la fe de que no importa el señalamiento, no importa la murmuración, no importa la vergüenza pública, quien me llama, quien me escoge, va a tener cuidado de mí en todo momento. Y hoy esta es la certeza que tú también tienes que tener, que eres un escogido del Padre Eterno. Y cuando Él te llama, Él se está responsabilizando contigo
de protegerte, de cuidarte, independientemente del proceso, del dolor y de las lágrimas. Vemos a una María de Nazaret diciendo: he aquí la esclava de Jehová. Otra versión dice: he aquí la sierva del Señor. Así que ella está estimando tanto el privilegio espiritual que estaba dispuesta a hacerle frente a cualquier circunstancia, pero a obedecer. Yo te invito a leer Lucas capítulo 1, versículo 38. Y ya en este punto tengo que preguntarte: ¿cuán dispuesta estás a obedecer y a hacerle frente a cualquier adversidad como consecuencia de ese llamado? Hacerle frente a la crítica, hacerle frente a la murmuración, hacerle frente a la incomprensión, hacerle frente a la vergüenza pública, pero con una fe sólida, creyendo y con la convicción plena de que aquel que te ha llamado jamás te va a dejar, jamás te va a abandonar. Posteriormente nos encontramos con María dándole la noticia a José. ¿Y qué noticia? José no la había tocado, jamás había tenido intimidad sexual con ella. ¿Y qué noticia? Cuando María le dice: estoy embarazada. Normal. Él toma la decisión de romper el compromiso. Es normal, porque es difícil creer las palabras de María de Nazaret. Y la Biblia no indica con detalle cuán difícil, cuán larga fue esta situación, pero lo que no tenemos duda es de que fue un momento muy doloroso, tanto para María al verse abandonada por José, y tanto para José al sentirse traicionado por María de Nazaret. Pero el Dios que siempre nos cuida, el Padre justo que se le revela a aquellos que Él decide, toma la decisión de revelársele a José en sueños. Y ahora Dios le revela a José que el origen de ese embarazo es milagroso, es sobrenatural. Inmediatamente cita la Biblia en Mateo capítulo 1, lea los versos 19 al 24. José la llevó a su casa para casarse con ella. Hasta este punto quiero ministrarte que a pesar de que Dios te ama, a pesar de que Dios te ha llamado, esto no te exime de dolor, no te exime de dificultades. Hubiésemos querido que desde ese momento de la boda de José y María en adelante hubiese sido una historia feliz, pero no. Como toda mujer embarazada, y más ella siendo primeriza, es muy probable que ella se estaba preparando para la llegada del bebé con antelación. Obviamente, cuando una mujer está embarazada, comienza a preparar una habitación, comienza a preparar la ropita del bebé. Pero ahora ella recibe otro golpe. Todos sus planes se torcieron. ¿Por qué? Porque cuando faltaba poco para que ella diera a luz, el emperador César Augusto, de una forma inesperada, ordenó que todos se inscribieran en el censo de su ciudad natal. De modo que ahora tiene que acompañar a su santo esposo José a su ciudad natal y está a punto de dar a luz. ¡Qué momento difícil! ¡Qué momento incómodo para ella! Y si la distancia hubiera sido corta, pero no, tuvo que recorrer 150 kilómetros hasta llegar hasta Belén. Este es el equivalente a 90 millas de distancia y posiblemente en los lomos de un asno, en los lomos de un animal. Allí están buscando desesperadamente un alojamiento para que María de Nazaret pueda parir, pero la ciudad estaba tan llena. Imagínense el conflicto en la mente y en el corazón de José y de María. No hubo posada para recibirlos y ahora lo único que está disponible es un aparente establo. Y allí María de Nazaret tiene que traer un hijo al mundo en un lugar como ese. Una experiencia difícil, una experiencia atemorizante. Y continúa la angustia. Era como algo agridulce. Por un lado, yo sé que Dios me ama.
Por un lado, yo sé que Dios me cuida, yo sé que Dios me ha llamado, yo sé que Él está conmigo, pero por otro lado, Padre Santo, qué proceso más difícil, qué angustia, qué dolor, tengo que secar mis lágrimas. Y por supuesto que María tuvo que haber tornado su mirada al cielo para orar al Dios Todopoderoso: Señor, cuídame. Señor Todopoderoso, cumple tu propósito en mi vida, pero calma mi corazón, acalla estos pensamientos que están pasando por mi mente. Es muy probable que esta sea tu situación en este momento, en aquellos momentos tan complicados. Imagínate a María y a José pidiéndole ayuda al Padre Eterno. Sí, por un lado llenos de fe, pero orando al Dios Todopoderoso. Algo hermoso que aconteció, te dije que es como algo agridulce, y es que poco después del nacimiento, unos pastores llegan a ver al recién nacido. ¿Por qué? Porque los ángeles se les revelaron a los pastores y le han dado la noticia que nació un Salvador y que ese Salvador es Cristo Jesús. Y ahora dice Lucas capítulo 2, verso 11 y versos 16 al 19 lo siguiente: María iba conservando todos estos dichos, sacando conclusiones en su corazón. Y obviamente este meditar en el llamado divino, este meditar en los acontecimientos sobrenaturales, tenían que ir fortaleciendo la fe. En este momento quiero ministrarte lo siguiente: a pesar del proceso doloroso, a pesar de las lágrimas, medita en el llamado que Dios te ha hecho. Medita en esta palabra. Medita en que tienes un Dios que no te va a dejar, que no te va a abandonar. Y ahora, no basta con esto, sino que vemos a una mujer pobre y una mujer emigrante. Independientemente de los obsequios de los sabios de Oriente en su momento, no podemos negar que María y José carecían de ciertos recursos. La vida de María no fue, como decimos en Latinoamérica, una cama de rosas. No, tuvo problemas económicos, tuvo que huir de su ciudad natal. Y hoy día muchísimas personas están sufriendo situaciones parecidas. Aunque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no nos proporcionan muchos datos sobre María y José, sí nos permiten deducir que en un momento dado de su vida hubo pobreza. ¿Por qué? Porque el relato indica que 40 días después del parto, ellos cumplen con la ley y toman la decisión de presentar al niño. Lucas capítulo 2 versos 22 al 24. Y lo que ellos dieron como ofrenda, porque había que llevar una ofrenda cuando se presentaba a un recién nacido, fue un par de tórtolas o 2 pajaritos. Así que si ellos dieron esa ofrenda conforme a la palabra del Señor, a la ley, quiere decir que eran demasiado pobres para ofrecer lo que regularmente se ofrecía, que era un carnero joven. Por lo tanto, en ese momento histórico, los recursos de José y de María eran bastante limitados. Con todo y esto, lograron aceptar el llamado divino y criar a una familia en un ambiente donde reinaba la honra, el cariño, el amor, porque Dios sabe a quién escoge. Muy bien, y sabemos que su mayor preocupación eran los asuntos espirituales. Usted dirá, ¿y ahora vivieron felices para siempre? No, todavía no. No, la vida de María ahora dio un giro repentino. Poco después del nacimiento de Jesús, un ángel le dice a José: escapa por tu vida, huye con tu familia a Egipto. Evento registrado en Mateo capítulo 2 versos 13 al 15. Y ya es la segunda vez que María se ve obligada a abandonar su entorno, su casa. Si hizo amigas nuevas, sus amigas, sus vecinos, la segunda vez. Y es cierto que tal vez iban a continuar viviendo entre personas de su misma nacionalidad, porque en Egipto pues también había una gran comunidad judía. Pero es otra mudanza.
Es sufrir otro cambio, y cambiar de una nación a otra, una mudanza, siempre es una experiencia difícil y compleja, y más de esta manera. Aún así, María se mantuvo firme. Yo te invito a mantenerte firme independientemente de la situación que tú puedas estar experimentando. Se mantuvo firme como una excelente esposa, como una excelente madre. Y más allá de los relatos del nacimiento y esos primeros años de Jesús, la realidad es que la Biblia no nos habla muchísimo sobre María. Por lo menos sabemos que tuvieron al menos 6 hijos más. Mateo capítulo 1, versículo 25 dice que María no tuvo intimidad sexual con José antes de estar desde el nacimiento de Jesús, pero posteriormente, por supuesto que sí. Y la misma palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, que por lo menos Santiago, José, Simón y Judas, y por lo menos 2 hijas, porque habla hijas en plural, fueron hermanos naturales de Jesús, hijos de María y de José. Y aquí tenemos a María de Nazaret viviendo bajo un llamado divino, la escogida, mas no exenta de dolor. Ahora tuvo que sufrir la pérdida de su esposo. La pérdida de un cónyuge tiene que ser sumamente doloroso. ¿Qué fue de José? Bueno, después de una participación en el suceso que acabo de revelarte, un hombre bueno, escogido también por el Padre Eterno, el Padre adoptivo de Jesús, no vuelve a aparecer en los evangelios. Bueno, muchos teólogos afirman, pueden interpretar este evento como que simplemente falleció. No sabemos con exactitud el momento en que María quedó viuda, pero sí sabemos que cuando Jesús está en su plan de redención y es crucificado en la cruz del Calvario, ya José no estaba en el escenario. Vemos a Jesús diciéndole a uno de sus discípulos, el discípulo amado, Juan, hijo, esta es tu madre, mujer, he aquí tu hijo, encargándole el cuidado de María al discípulo más joven, al discípulo amado, Juan. Pero qué vida tan intensa la de este matrimonio. Hablaron con ángeles, escaparon de un tirano, se mudaron varias veces, criaron una familia numerosa. María de Nazaret queda viuda y aún así firme en su fe, y la vemos a los pies de la cruz, viendo cómo Jesús era crucificado, cómo derramaba sangre, viéndolo desnudo, viéndolo con una corona de espinas, viendo cómo una lanza atravesó su costado y le rompió el corazón. Firme María de Nazaret con pruebas inesperadas. Y al final del camino, ahora la vemos cambiando de mentalidad, como quien cambia de fe, como quien cambia de religión. Me explico, porque siendo judía, israelita, hija de Elí, de la tribu de Judá, gracias a su experiencia personal, a las revelaciones del Padre Eterno, ahora se convierte ya no solo en el instrumento que dio a luz a Jesús, sino en la hija de Jesús, en la sierva de Jesús, en la hermana de Jesús, porque no olvidemos que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Verbo es el creador del universo, el creador del mundo. Y ahora la vemos a ella siguiendo las enseñanzas y los pasos de Jesús de Nazaret. De hecho, María la encontramos que fue invitada entre aquellos aproximadamente 500, fue invitada por Jesús para esperar en el aposento alto. Ella vio a Jesús ascender a los cielos. Ya no estaba viendo al bebé, al adolescente, al niño que ella ayudó a hablar, ayudó a caminar, que le enseñó tantas cosas.
Ella está viendo al Salvador y se mantuvo firme entre aquellos 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y hoy es reconocida generación tras generación como un instrumento divino, un instrumento de Dios, la escogida, la altamente favorecida, la especial. ¿Cuál es mi mensaje para ti en esta hora? El llamado de Dios no te exime de dolor. El llamado de Dios no te exime de procesos difíciles. Muy joven fue la escogida. Experiencias maravillosas ocurrieron en su vida. Vio ángeles. Pastores le dieron noticia de que también vieron ángeles. Ella sabía y guardaba en su corazón de que ese bebé era el Salvador del mundo. Sufrió ataques, murmuraciones, desprecio. La juzgaron vilmente. Emigró en más de una ocasión. Fue perseguida. Sufrió el no entender. Pero al final del camino podemos decir hoy que María de Nazaret cumplió su propósito en la tierra. Y por qué no decirlo, una heroína de la fe. El próximo héroe de la fe, la próxima heroína de la fe serás tú. Mantente firme, mantente firme. Mantén tu mirada colocada en el Salvador, en el Padre eterno que te llamó. Que esa fe no mengüe, que esa esperanza se mantenga viva, se mantenga ardiendo, porque al final de tu camino, al final del destino profético, entenderás todo lo que hoy tú no puedes entender y estarás celebrando, mirando cara a cara el rostro de nuestro Señor, la victoria que Él te prometió desde el principio. Ánimo y que el Dios Todopoderoso te use fielmente, que se cumpla en ti todo lo que Él ha dicho. Amén.